tenemos, hermanos? Amén. ¿Se puede poner en pie, hermano? Póngase en pie para leer la palabra del Señor. Cuanto más movimiento hay, menos posibilidad de que se quede dormido, ¿no, hermanos? Y si no, recibimos el mensaje parados, yo creo mejor, ¿no? Porque sentaditos se me duermen algunos, ¿no? Bien, vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hables a través de ella, Señor, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para poder recibir tu palabra y asimismo poder entenderla y asimismo ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Somos tus hijos y por lo tanto tu palabra nos enseña que el pecado ya no debe tomar preeminencia en nosotros, sino sobre todo la acción y obra de santificación por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en esta noche por cada hermano aquí presente, por cada familia, Señor. Sé tú, Señor, dándonos esa palabra que necesitamos para que podamos empezar una nueva semana con tu bendición, con una palabra en nuestra mente y en nuestro corazón que nos anime a seguir adelante y abordar con valentía cada situación que nos toque pasar, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Toque el hombro de su hermano que está cerca, bendígalo y dígale: estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Amén, hermanos. O dígale: te declaro muerto. Así dice la palabra, hermano. La Biblia habla de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero también habla ahora que hemos muerto para ese pecado, ¿no? O sea, ya no estamos en ese pecado. Por eso el título de esta parte dice muertos al pecado, y yo le he puesto como título para nosotros
nuestra muerte al pecado. O sea, la idea es explicar bíblicamente, teológicamente, lo que el apóstol Pablo nos dice en cuanto a nuestra nueva vida en Cristo Jesús, en la cual ya no debe morar, o no tanto que no debe morar, sino que no debe prevalecer el pecado. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque nosotros seguimos teniendo una naturaleza natural, humana, que es pecaminosa. Amén, hermanos. Sino que sobre ella también está la naturaleza espiritual, porque hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces no podemos decir que ya el pecado, que ya estamos totalmente libres del pecado, ¿no? Nuestra naturaleza todavía es pecaminosa. Pero ahora, ¿cómo poder vencer a esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Por eso dice nuestra muerte al pecado. Ahora, nosotros que tenemos una experiencia natural cada día, en alguna oportunidad quizás nuestra naturaleza humana nos ha querido llevar al pecado, ¿verdad? ¿O no le ha pasado eso a usted? Solamente a mí me puede haber pasado. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez que su naturaleza le estaba queriendo llevar hacia el pecado. Pues solamente yo soy el medio pecador, ¿no? Y ustedes son tan santos que nunca pasaron esa experiencia, ¿no? Dígame, ¿ha pasado alguna vez esa experiencia o no? Sí, todos la hemos pasado, hermano. Sino que algunas veces con mayor rigor, con mayor profundidad, que en la medida que hemos ido avanzando, que hemos ido creciendo en nuestra vida espiritual, ¿no? No nos olvidemos que el diablo así de fácil no nos ha querido soltar, ¿no? Cuando él se dio cuenta que nosotros decidimos soltarnos de sus garras para ir a los caminos del Señor, él ha luchado fuerte, ¿no? Ha luchado muy fuerte queriendo que nosotros volvamos a nuestra vida pasada. Pero gracias a Dios que cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo, suceden algunos eventos espirituales en nuestra vida que nos permiten poder ser victoriosos frente al pecado. Amén, hermanos. No sé si me está entendiendo. Lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, han sucedido o suceden algunos eventos espirituales en nuestra vida que nos permiten tener victoria frente al pecado, ¿ya? Hay que tener control de los niños, por favor, ¿ya? ¿Sí? No sé si están por ahí los hermanos diáconos o los papás de los niños. Siempre hay que tener control, no podemos permitir que estamos en el culto. Entonces, ¿cómo es que ahora podemos decir que hemos muerto al pecado y que el pecado ya no nos gobierna? ¿Será una gran verdad eso? Es una verdad espiritual, ¿sí? Es una verdad espiritual, pero como ya les dije, también depende mucho de nuestra decisión. Vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento que está en Génesis 4:7 para poder sustentar lo que les estoy diciendo ahora. Busque rápidamente Génesis capítulo 4, versículo 7. El primer asesinato en la historia de la vida terrenal. Génesis 4:7. ¿Qué pasó aquí en Génesis 4:7? Ya había sucedido que Caín había matado a su hermano Abel, ¿verdad? Entonces, y eso es pecado. Amén, eso es pecado, eso es un asesinato, ¿ya? Entonces dice Jehová, el 6 también lo vamos a leer para entenderlo un poco mejor. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, ¿qué dice? Léalo usted.
dice una gran verdad: el pecado está a la puerta. Lo que les decía al comienzo, ¿quién de nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana, porque en nuestra vida antes de venir a Cristo, de hecho que nosotros hemos estado dominados por el pecado, hemos vivido en pecado flagrante, ¿no? Pero ahora en nuestra vida cristiana, ¿quién de nosotros no ha sido tentado o no ha sido quizás llamado al pecado por nuestra naturaleza pecaminosa, que todavía la tenemos? Por eso que acá Génesis 4:7 dice: el pecado está a la puerta. ¿O no es así, mi hermano? Sale usted a la calle, entra a una computadora, está mirando el televisor y el pecado está ahí. ¿O no es así? Por donde quiera que vayamos, el pecado está buscando traernos abajo, hermano. Y esa es obra del enemigo. Como dice la palabra, el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quiénes quiere devorar? A los que ya no son suyos, a los que ahora somos hijos de Dios, a los que son suyos, a los que tienen su garra. Con ellos no tiene problema, porque ya los tiene en su garra y los sigue destruyendo y destruyendo hasta llevarlos pues muchas veces a una situación muy, muy grave, ¿no? Entonces es una realidad que el pecado está a la puerta. El pecado está en todo lugar, mi amado hermano. Aún el pecado está en nuestra propia naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dice que el pecado mora en nuestros miembros, dice, ¿no? Y la palabra de Dios también dice que el pecado muchas veces se da a luz al pecado por nuestra concupiscencia. Está hablando justamente, se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa caída que nosotros todavía tenemos. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, físicamente hablando, ¿no?, en toda nuestra naturaleza humana, diríamos que no sucede nada. Lo que pasa es que se añade algo a nuestra naturaleza natural o humana. Y eso que se añade, sí es divino y es espiritual, ¿sí? Y a eso se le llama el nuevo nacimiento, ¿ya? Entonces, el pecado está en todo lado, el pecado está en nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne, como dice aquí, el pecado está a la puerta, pero con todo esto que dice, a ti será su deseo. Y para hacerlo más claro termina diciendo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué nos está diciendo? ¿El pecado es más fuerte que nosotros? ¿El pecado es más fuerte que nosotros? Nosotros somos más fuertes que el pecado. Nosotros tenemos autoridad sobre el pecado. Pero puesto que depende mucho de nuestra condición espiritual. Porque si nuestra naturaleza, si nuestra vida es alimentada más en el plano natural o carnal, entonces difícilmente vamos a poder vencer al pecado. Por eso que el Señor Jesús le decía a sus discípulos: oren y ayunen para que no entren en tentación. Por eso es importante entender que vencer al pecado depende de dos cosas. En primer lugar, depende de la obra de Dios en nuestra vida, en el plano espiritual. Les estaba diciendo que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, suceden algunas cosas en el plano espiritual. Amén. Una de ellas, la más importante, diríamos la central de la cual devienen todas las demás, es la morada del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Esa es la principal y de ella devienen todas las demás, ¿ya? Viene la justificación, viene la regeneración, viene la santificación, muchas cosas más, producto de que el Espíritu Santo ahora mora en nuestras vidas. Entonces, para poder vencer al pecado, para poder morir al pecado, como dice el título de la enseñanza, son dos partes que tienen que hacer lo que corresponde. Por un lado, Dios, que está dispuesto a hacerlo, incluso ya lo ha hecho en Cristo Jesús, y por otro lado, nosotros, quienes tenemos que entender y actuar frente a esa realidad que dice que con todo nosotros nos vamos a enseñorear del pecado.
que el pecado no tiene por qué vencernos, que el pecado no es mayor que nosotros, porque el pecado ha sido vencido. Amén, hermanos. Fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa es la verdad que nosotros debemos entender y poderlo por obra en nuestras vidas. Entonces, por eso que el versículo 1 dice, vamos a Romanos 6, para ir viendo lo que el apóstol Pablo nos quiere dar a entender en este capítulo. Dice, ¿no? ¿Qué pues diremos? O sea, ¿qué piensan ustedes? Que podemos perseverar, estoy parafraseando para que lo entendamos mejor. ¿Qué pues piensan ustedes? ¿Que podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque justamente si nosotros retrocedemos al capítulo 5, en el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces alguien de manera equivocada podría decir, no, yo quiero ver la gracia de Dios manifestada en mi vida, y como la Biblia dice que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, entonces para la gracia de Dios obrando en mi vida, yo tendría que pecar. O sea, el apóstol Pablo está tratando de evitar esa confusión que alguien podría tener, ¿no? Dado que en el capítulo 5, versículo 20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, si yo quiero que sobreabunde la gracia de Dios, si yo quiero ver la gracia de Dios, este es un pensamiento equivocado, por supuesto, entonces tiene que haber más pecado, pues. Porque en cuanto hay más pecado, dice, la gracia de Dios va a sobreabundar. Pero el Señor no se refiere a eso. El apóstol Pablo no nos quiere enseñar, y por eso que a partir del versículo 2, él comienza a corregir, y tajantemente en el versículo 2 dice, en ninguna manera. Si quieres ver la gracia de Dios sobreabundantemente, no tienes que pecar. Lo que fue una expresión que él dijo, que cuando en el mundo habría pecado, la gracia de Dios siempre iba a ser mayor que el pecado que podría haber en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos. Y no hay pecado al cual Dios no pueda perdonar. Cualquier persona, por más impía, por más vil que sea, si él se arrepiente y viene a Jesús, él lo recibe. ¿Por qué? Porque su gracia sobreabunda frente al pecado. A eso se refería. No, este hombre ya no tiene perdón porque ha hecho miles de cosas y tiene muchos saberes, muchos pecados en su haber. No, ya no hay para él opción. A eso se refiere. Que aunque el pecado sea muy sobreabundante en cualquier vida, la gracia de Dios es suficiente para poder perdonarlo. Amén, hermanos. Así que dígale al que tiene cerca ahí, Dios puede perdonar cualquier pecado, hermano. Así que no te preocupes. No te preocupes si estás dudando de tu salvación, ¿no? Y el enemigo es muy, muy astuto para eso, hermanos, ¿eh? A los que el Señor nos ha salvado de situaciones muy, muy, muy fuertes, el enemigo es muy astuto para hacernos creer que difícilmente podemos ser perdonados. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, cuando abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Por más difícil, por más fuerte, por más vil que sea el pecado, la gracia de Dios es sobreabundante para aniquilarlo, para eliminarlo. Amén. Entonces a eso se refiere el apóstol Pablo, por eso le dice, no, ni de ninguna manera. Y ahora pasa a explicar las razones. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, se produce un fenómeno espiritual que es una muerte espiritual. Así como hay un nacimiento, hay una muerte espiritual, pero una muerte espiritual al pecado. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero en este caso morimos a ese pecado. Alguien dice, ¿no? Olvídate de mí, he muerto para ti.
algo así, ¿no? Para que tengan una idea, ¿sí o no? Alguien pasó esa experiencia seguro, ¿no? Estoy muerta para ti por si acaso, le dijo, ¿no? Ya no te acuerdes más de mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hemos muerto al pecado. O sea, ya salimos de ese mundo de pecado. Ya no tenemos más relación con el pecado. A eso se refiere cuando dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos han muerto al pecado acá? ¿Cuántos han muerto al pecado acá? Todos los que hemos decidido aceptar a Cristo como nuestro Salvador, en el momento que hemos nacido de nuevo, a la vez hemos muerto, pero hemos muerto para el pecado. Y hemos nacido para Cristo. Amén. Qué bueno que sepa ese principio, hermano. Amén. Así que dile nuevamente al que tienes ahí cerca, has muerto por el pecado y has nacido para Cristo, hermano. Has muerto por el pecado y has nacido para Cristo. Entonces dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a Él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo. Cuando habla de que hemos sido bautizados en Cristo, está hablando de los que hemos sido sumergidos en Cristo. Porque ustedes saben que la palabra bautismo viene del griego baptismo, que significa estar lleno, sumergido, totalmente cubierto. Y Jesús, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él cubre nuestras vidas, Él llena nuestras vidas. No estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de que de Cristo, dice la palabra, de Cristo estamos llenos, dice la palabra. Estamos sumergidos en Cristo. Entonces cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido también bautizados en su muerte? Nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué es lo que pasa? Somos llenos de Cristo. Somos llenos de su presencia. No llenos todavía del Espíritu Santo. Cuando habla de ese estar llenos de su presencia, llenos del Espíritu Santo, es que nosotros tenemos la presencia de Él en nuestras vidas. Y nosotros sabemos que la función del Espíritu Santo, dice la palabra, que es guiarnos a toda verdad. Es guiarnos a hacer las cosas, a vivir de acuerdo a los principios de esta verdad que es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros podemos vencer al pecado, por eso es que nosotros podemos enseñorearnos sobre el pecado, porque ya hemos muerto a ese pecado, y al morir a ese pecado hemos vuelto a vivir, pero ya no para el pecado sino para Cristo. Hemos vuelto a vivir para la vida en Cristo, y hemos sido bautizados, dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados también en su muerte? O sea, todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador es bautizado en Cristo. No es el bautismo en el Espíritu Santo, no es el bautismo en agua, aunque también podría referirse al bautismo en agua. Porque el bautismo en agua habla de madurez. El bautismo en agua habla de un proceso de regeneración que está en marcha. Porque el Espíritu Santo va comenzando a poner en nosotros el querer y el hacer de la buena voluntad de Dios. Y eso está hablando de que algo está sucediendo en el interior tuyo. Por eso les decía, cuando uno se convierte en Cristo, hay eventos espirituales que suceden. Y que nosotros tenemos que entenderlos para que sea la base de nuestro sustento, para saber que ahora el enemigo y el pecado ya no tienen autoridad sobre nosotros. Ya no nos debieran vencer, nosotros debemos vencerlo a él. Pero tenemos que conocer esas bases, tenemos que conocer esa realidad que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta. Entonces dice que hemos sido bautizados en Cristo, también hemos sido bautizados en su muerte. Y ahora luego vamos a ver por qué habla de que también hemos sido bautizados en su muerte. Y justamente ahí está la figura del bautismo que nosotros practicamos, ¿no?
la iglesia cristiana pentecostal o la iglesia cristiana en términos generales realiza su bautismo por inmersión, porque justamente tiene que darse la figura de la muerte y de la resurrección. Por eso nosotros no practicamos el bautismo por aspersión, menos el bautismo de niños, ¿no? El bautismo se da en la gente que es consciente de lo que va a hacer y se tiene que hacer por inmersión, porque simbólicamente y espiritualmente algo produce en nosotros, ¿sí? Así como en Jesús, cuando Él muere, algo sucedió, y cuando Él resucita, algo sucedió en Él, lo mismo pasa con nosotros también. Sigamos, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados, mira, espiritualmente, en el plano espiritual dice, somos sepultados juntamente con Él. O sea, pasamos de una vida a una vida diferente por esa sepultura. Ya morimos para el pecado y primeramente tenemos que ser sepultados y después volver a resucitar, pero para una nueva vida en Cristo. Entonces, por eso que nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Cristo murió con un cuerpo humano, un cuerpo que era carne y hueso igual que el nuestro. Amén, hermanos. ¿Sí? Y cuando Él resucitó, ¿qué pasó? Ya no resucitó con el mismo cuerpo, resucitó con un cuerpo glorificado y ya no podía volver a morir más. Por eso que ese sacrificio tenía que ser único y perfecto y tenía que cumplir el propósito por el cual Dios había establecido esa venida de Jesús y ese sacrificio también. Por eso que Él, estando en la cruz ya a punto de entregar al Espíritu, dijo, consumado es. Lo hice, lo completé, alcancé lo que quería, cumplí el objetivo por el cual fui enviado, es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, así como Él nace con un cuerpo glorificado, igual, cuando nosotros nos convertimos a Cristo también morimos. Amén. Somos sepultados y al resucitar nacemos con una naturaleza humana, natural, pero a la vez con la naturaleza espiritual, que es el Espíritu Santo morando en nosotros. O sea, ya no somos los mismos. Nuestra naturaleza humana natural está ahí, pero sobre esa naturaleza está la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. ¿Y quién es esa naturaleza divina? El Espíritu Santo. Porque el nuevo nacimiento consiste en eso, de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y al estar el Espíritu Santo morando en nosotros, entonces tenemos una nueva naturaleza, así como Jesús, después que resucitó con un cuerpo ya no natural, sino un cuerpo glorificado. Igual también nosotros, cuando resucitamos para nueva vida, resucitamos con un cuerpo que ahora tiene también la naturaleza divina o espiritual en la persona del Espíritu Santo. Es por eso que tendría que ser totalmente difícil, hasta diría imposible, que el pecado tome control de nuestras vidas. Y si se hace y si el enemigo lo logra, es porque nosotros nos descuidamos espiritualmente. Por eso que el apóstol Pablo continuamente recomienda y dice, aviven el fuego que hay en ustedes. Aviven ese fuego, no se descuiden, dice el apóstol Pablo. Porque sabe que tenemos esa nueva naturaleza, pero también tenemos la naturaleza caída, la naturaleza humana, la que siempre nos va a jalar hacia el pecado. Lo dice Génesis 6. El corazón del hombre es del todo inclinado hacia el
hacia el mal. Descuídese un poquito de su vida espiritual y usted mismo va a sentir. ¿O nunca le ha pasado eso, hermano? ¿No? Cuando usted por ahí deja de orar, deja de venir a la iglesia, le da mayor importancia a otras cosas que a las espirituales, hay consecuencias. Y uno puede percibir que algo no está bien en sí y vuelve a buscar, ¿no? Y yo les conté una oportunidad, la experiencia que yo tenía cuando yo me convertí al Señor. Yo tuve un encuentro tan fuerte con el Señor que buscaba mucho del Señor y así nada más no me alejaba de la iglesia y estaba allí, y en los tiempos de oración para mí eran maravillosos, hermano. Y llegó un momento donde Dios mismo, por razones que Él quería hacer conmigo, restaurarme en el plano económico en el cual yo había caído totalmente, Él me llevó a trabajar a una empresa donde trabajaba, me pagaban bien, pero también llegó un momento donde la empresa me comenzó a exigir más tiempo, ¿no? Me estaban pidiendo que ahora me quede hasta las 9 de la noche. Y por un tiempo lo estuve haciendo, no duré más de un año, de un mes en ese tiempo de trabajo, ¿no? Pero yo sentía la necesidad, porque para mí los martes y los jueves pues era una experiencia maravillosa estar los martes de oración ahí en la iglesia. Y antes, estoy hablando del año 96, los tiempos de oración, hermanos, eran maravillosos. Los jueves de enseñanza, el pastor que nos enseñaba unas clases magistrales, hermanos, y extrañaba, y mi alma y mi espíritu comenzaba a extrañar eso. Y yo no pude aguantar más, no, como yo no soporté ni un mes, creo, porque extrañaba los cultos. Y tuve que renunciar a ese trabajo y dije, no, esto no va conmigo, ¿no? Porque para mí las noches era sagrado porque tenía que estar en la iglesia. Los sábados con mayor razón, domingos más todavía. Entonces tenemos esa naturaleza espiritual que siempre nos va a llevar a buscar las cosas espirituales. Como dice la palabra, nos guía a toda verdad, pero también hay una palabra, está en Filipenses, a ver, busque Filipenses 2:13, acerca de lo que el Espíritu Santo también hace en nosotros. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. A ver, ¿quién lo encontró? ¿Qué dice? Filipenses 2:13. Dos trece. Sí, 2:13. Con razón que ya sonaba medio raro. Ahí está, 2:13. Ahora sí. ¿Qué dice? ¿Quién pone en nosotros el querer y el hacer de su voluntad? Dios. ¿Y quién es Dios en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios. Y ese Espíritu Santo mora en nosotros como Dios. Entonces Él es quien dice, el que pone en nosotros el querer y el hacer de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra salvación, nuestra santificación y muchas cosas más que están escritas aquí en su palabra. Por eso nosotros, como dice aquí la palabra, ¿no? Cuando nosotros morimos al pecado, o cuando nosotros nos convertimos al Señor, sucede algo en el plano espiritual. Morimos al pecado. Mire, en cuanto usted nace de nuevo, en cuanto usted nace espiritual, sucede una muerte. ¿Cuál es esa muerte? La muerte al pecado. O sea, nuestra naturaleza ya no debe tender hacia el pecado.
En nuestra naturaleza ya no gobierna el pecado. ¿Por qué? Porque hay una persona que es el Espíritu Santo, la cual siempre nos va a hacer discernir entre lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que es aceptado por la verdad de la palabra y lo que no es aceptado por la verdad de la palabra. Y siempre nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. La voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia esa voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que seamos santificados, que seamos perfeccionados, que seamos salvos, y para eso hay cosas que hacer, la cual el mismo Espíritu Santo también nos va a guiar, como Él nos va a traer a la iglesia, Él nos va a ayudar a cumplir su palabra, y cuántas cosas más son necesarias, ¿verdad? Entonces, y le decía, en el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es similar a lo que pasó con Cristo. Cristo murió con un cuerpo natural humano porque Él se encarnó. Ojo, cuando hablamos de la encarnación de Cristo, estamos hablando que Él tomó forma de hombre. Él no tenía un cuerpo diferente al del ser humano cuando ejerció su ministerio en esta tierra. Aun cuando fue a la cruz, Él tenía un cuerpo tan humano y natural como el de nosotros. Por eso que Él sintió cada latigazo, cada dolor de los clavos y todo lo que significó ese sufrimiento, Él lo pudo sentir en su carne natural, humana. Pero cuando resucitó con un cuerpo glorificado, totalmente diferente al que había tenido antes. Y lo mismo debe pasar en nosotros. Nosotros, antes de conocer a Cristo, tenemos una carne o una vida, un ser, sí, nuestra carne es totalmente pecaminosa, no tiene la presencia del Espíritu Santo, tiende siempre hacia lo malo. Pero cuando venimos a Cristo, dice, morimos y nacemos de nuevo, entonces nacemos con una naturaleza diferente. Pero ¿cuál es la diferencia en esa naturaleza? Que ahora se le suma la naturaleza divina en la persona del Espíritu Santo, y esa es la que hace toda esa obra, la obra de la regeneración, la obra de la santificación, la obra de la justificación en nosotros. Y por eso que el pecado no debe prevalecer sobre nuestras vidas, hermano. Y los que por la gracia de Dios nos hemos mantenido casi siempre cuidadosos de nuestra vida espiritual, no que no hayamos sido tentados alguna vez, pero siempre hemos tenido victoria sobre el pecado, y se ha cumplido lo que dice la palabra. ¿Qué decía en Génesis 4:7? El pecado está a la puerta, pero que con todo, dice, tú te enseñorearás de él. Amén. Dile que se está cabeceando, tú te enseñorearás del sueño. Porque dormirse en la iglesia también es pecado, hermano. Dormirse en la iglesia es pecado. Porque no está siendo reverente. Amén. Y si el sueño le quiere ganar, párese, váyase al baño, mójese ahí, no sé, haga algo. ¿Ya? Porque si no, está usted siendo irreverente con el Señor. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, morimos al pecado y resucitamos con una naturaleza adicional, que es la naturaleza divina en la persona del Espíritu Santo, la cual siempre nos va a guiar a toda verdad y nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, nunca nos guiará hacia el pecado. El problema es cuando descuidamos nuestra vida espiritual y alimentamos demasiado nuestra vida natural, nuestra naturaleza humana. No tenemos tiempo de oración, no tenemos tiempo de palabra, no tenemos tiempo de congregación, pero sí le damos mucho tiempo a lo demás.
Entonces hay un desequilibrio en nuestra vida. Hay un desequilibrio, lo espiritual está por debajo y lo natural o carnal está por encima. En el peor de los casos debe haber un balance, hermano. En el peor de los casos, ojo lo que estoy diciendo, en el peor de los casos debería haber un balance. Pero la recomendación es que lo espiritual siempre esté por encima de lo natural. Amén, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice: aviva el fuego del don que hay en ti. Más bien sed llenos, dice, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo si mi vida está saturada de actividades naturales y carnales y las espirituales están en último lugar? Pero cuando yo le doy mayor importancia y mayor tiempo a las espirituales, o en todo caso tengo un equilibrio, mi vida espiritual va a estar en buen performance y así yo voy a poder vencer y cumplir lo que dice la palabra: el pecado no se va a enseñorear de ti. Amén, hermanos. Él no se va a enseñorear de ti, tú te vas a enseñorear de él más bien. ¿Por qué? Porque tenemos a ese poder, esa gracia poderosa del Haris, que es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, ¿no? Entonces, así como Cristo murió con cuerpo natural, carnal, pero resucitó con cuerpo glorificado, cuando nosotros morimos al pecado y resucitamos para nueva vida, pero resucitamos con una naturaleza que ahora ya no está solamente pecaminosa, sino también tiene la naturaleza divina en la persona del Espíritu Santo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi amado hermano. Por eso el versículo 5, mire lo que dice el versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ojo, cuando habla, fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, estamos hablando que nosotros realmente hemos muerto al pecado, cuando hay una verdadera conversión, cuando hay una conversión de corazón, una conversión genuina, no una conversión formal, no una conversión por obligación, porque muchas veces se da de que las conversiones son solamente formales y no pasa mucho en sus vidas. ¿Por qué? Porque justamente no se ha producido el nuevo nacimiento. No hay ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. No hay ese Espíritu Santo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad nuestra. Por eso, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué cosas suceden? No estamos viendo las cosas que Dios hace en nosotros. Les dije al comienzo que esta gran verdad de que nosotros ya hemos muerto al pecado se da porque, por un lado, Dios hace su obra en el plano espiritual, pero por otro lado nosotros también hacemos nuestra parte para que esa verdad se cumpla, ¿ya? Entonces estamos viendo lo que Dios hace en nosotros. Estamos viendo que cuando nosotros morimos al pecado, nacemos de nuevo y tenemos ahora una naturaleza diferente, que es la persona del Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Qué otra cosa más ha pasado? El versículo 6 nos dice que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, ha sido crucificada, ha sido inmovilizada de alguna manera. ¿Y quién lo inmoviliza, esa naturaleza pecaminosa? La obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le hace saber a nuestra naturaleza pecaminosa que algo que queremos hacer ya no lo debemos hacer, porque ahora somos hijos de Dios, dice la palabra. Él nos revela a nosotros que somos hijos de Dios y no permite que sigamos haciendo cosas que ya no son parte, o no ya debieran ser parte de nuestra vida natural. Entonces,
Otra de las cosas que Dios hace es que nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada. Cuando alguien es crucificado, ¿puede movilizarse, puede bajar de ahí? No puede, ¿no? Y si nuestra vieja naturaleza es crucificada por el Espíritu Santo, no va a dejar que prevalezca, hermano. Por eso que necesitamos fortalecer esa área. Dice, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso que usted se da cuenta que ahora ya usted no, si bien es cierto, le dije al comienzo que por ahí nuestra naturaleza en algún momento quizás ha tenido el deseo de volver al pecado, pero no es algo común, no es algo normal en nosotros. Lo normal más bien es que ahora rechazamos el pecado. Amén. Parece que muchos no rechazan el pecado todavía. ¿No? Parece que se alegran con el pecado. No, nuestra nueva naturaleza ahora nos lleva a rechazar el pecado. ¿Sí o no? ¿Sí? O cuando pasas por un lugar de una fiesta comienzas a mover el piecito seguro. No, dice, uy, esto cómo pierden su tiempo. A veces decimos eso, ¿sí o no? O de pronto pasamos por un lugar y vemos ahí a la gente con sus botellitas ahí tomando, y vemos, qué feo que se bebe, ¿no? Y qué tristeza que yo también antes hacía eso. A veces pensamos eso, ¿sí o no? ¿Sí? Porque nuestra naturaleza nueva pues ya no acepta esas cosas ya. O sea, ya no es algo que a ti te agrada. Sí, en algún momento por ahí quizás como que te viene por ello el enemigo, te lleva a pensar y a querer recordar algunas cosas, ¿no? Y hasta pone un pequeño deseo de querer volver, pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos dice, no, tú ya eres un hijo de Dios. Ya no puedes hacerlo. Y nos detenemos, ¿sí o no? Y nos detenemos, ¿sí o no? Ahora, si usted no se detiene y sigue para adelante, ya ese es un asunto ya personal y que algo está mal ahí, pues, ¿no? Algo está mal, no está alimentando su área espiritual. Por eso, hermano, usted tiene que alimentar su vida espiritual. Hoy que tenemos doble naturaleza, hay que alimentar sobre todo la naturaleza espiritual. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La palabra justificación también significa libertad, ¿ya? El que ha muerto, espiritualmente hablando, el que decide morir al pecado, es libertado. Lo leemos de nuevo, versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto espiritualmente, como lo que estamos hablando nosotros, ha sido libertado del pecado, ha sido justificado del pecado. Entonces la palabra justificar del pecado también se traduce como ser libertado del pecado. O sea, el pecado ya no puede gobernarnos por completo. No debiera gobernarnos por completo. Debería ser muy difícil que usted de pronto cometa algo que ya no es digno de que un cristiano cometa. Que sí, en algún momento te ves tentado, pero siempre la parte espiritual debe prevalecer. Por eso decía ahí Génesis 4:7, que el pecado está ahí. Todos los días por donde usted quiera que vaya, el pecado va a estar ahí, latente, ahí, influenciándolo. Pero ¿qué dice? Pero a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén. Le dirás, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Amén, hermanos. Sí, sea lo que sea, hermano. Así sea la muchacha más linda, más guapa, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Amén o no. Pero a veces es difícil, ¿no? Pero hermanos, cuando el Espíritu Santo está en nosotros con fuerza, automáticamente el Señor, el Espíritu, Él te va a guiar a rechazar y a enseñorearte de eso. No, conmigo no vas a poder. Pero eso es cuando tu vida espiritual está fuerte, está firme, pues, ¿no? Entonces, hemos sido muertos. Si hemos muerto al pecado, al mundo, entonces ahora ya hemos sido libertados del
pecado, porque la naturaleza espiritual que tenemos ahora es la que va a tomar el control de nosotros, y ese es el Espíritu Santo. ¿Qué más? Versículo 8. A ver, vamos a ver el versículo 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si nosotros morimos, luego viene la vida. O sea, si morimos, nacemos, pero nacemos de manera espiritual. Si morimos para el pecado, si morimos para el mundo, si decidimos morir para el mundo, dejar atrás el pecado, dejar atrás el mundo, entonces se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Nacemos para la vida, pero una vida que no debe tener marcha atrás. Ese nuevo nacimiento, mire, escuche esto, ese nuevo nacimiento se da una sola vez. Y así como ese nuevo nacimiento se da una sola vez, entonces ya no puedes volver a morir de nuevo. Nosotros no debiéramos volver a morir, no debiéramos dar marcha atrás, sino mantenernos siempre firmes en esa decisión que hemos tomado. Entonces solamente se muere una vez, así como Jesús. Jesús fue una sola vez a la cruz. Y cuando Él resucitó con un cuerpo glorificado. Así hubieran querido volver a crucificarlo, no lo hubieran podido matar, porque estaba con cuerpo glorificado. Y el cuerpo glorificado ya no está sujeto a las influencias del mundo natural. Igual nosotros, en el mundo espiritual, nosotros hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, ya no debemos estar sujetos a las influencias del mundo natural o del mundo que nos lleva hacia el pecado. ¿Por qué? Porque allá hay una nueva naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando uno resucita, pero ya ligado a Dios, como ya le dije, con ese nuevo nacimiento, con el Espíritu Santo morando en nosotros. Por lo tanto, ya el pecado no puede tomar gobierno de nuestras vidas. Más bien nosotros debemos enseñorearnos de él. Amén. Entonces hasta ahí tenemos la obra de Dios en nuestras vidas cuando nosotros decidimos pues venir a Cristo, decidimos morir al pecado. Pero también debemos hacer nuestra parte. No todo lo hace Dios, por si acaso. Acuérdese de esa declaración que hizo el salmista: una cosa he mandado a Jehová, pero esta yo la voy a buscar. ¿Ya? Le decía uno de estos días a un grupo de alumnos del instituto que a veces decimos, ¿no? Señor, dame una esposa, Señor, dame mi idónea, pero no enamora a nadie, no prueba con nadie. Entonces, ¿cómo el Señor te va a dar una esposa si solamente te la pasas orando, llorando? Cuando le dice, una cosa he demandado a Jehová, esta voy a buscar, ¿no? Te decía, si hay una joven que por ahí sientes algo, entonces invítale pues a tomar un lonchecito, ¿no? Conózcanse mejor, a ver qué pasa, ¿no? Pero si solamente vas a estar orando y cuando ves una chica no le dices nada, o cuando ves una chica que se te acerca también no le dices nada, entonces no se está cumpliendo lo que dice la palabra. Una cosa he demandado a Jehová, esta voy a buscar. Entonces así también en nuestra vida espiritual, si bien es cierto, Dios hace su obra de regeneración, de santificación, de justificación, pero también hay parte que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Y cuál es esa parte que nos corresponde hacer a nosotros? Vamos al versículo 11 y 12. Léanlo, por favor. Mire, ya siga.
Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Dios ya puso su Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu Santo que está en nosotros está gobernando, haciendo en nosotros un proceso de regeneración, de santificación. Amén. Esa es la función del Espíritu Santo en nosotros, de guiarnos a toda verdad, de guiarnos a hacer siempre la voluntad de Dios. Ese Espíritu Santo para eso está dentro de nosotros. Pero ahora, nuestra parte, dice el apóstol Pablo, versículo 11, ¿cuál es? Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto ya está en nosotros. Yo tengo que declarar, o yo tengo que accionar en esa forma. Declarar, como dice aquí, me voy a considerar muerto al pecado. Es decisión. El pecado no me va a gobernar, el pecado no me va a ganar. Eso es mi decisión. Como lo hizo Daniel, él propuso, dice la palabra, en su corazón, no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Entonces lo mismo tengo que hacer yo. Debo considerarme muerto, dice versículo 11. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero eso sí, considérense también vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es mi decisión. El pecado va a venir siempre, hermano. El pecado siempre va a estar a la puerta, pero es nuestra decisión declararnos muertos a ese pecado. Y más bien es nuestra decisión declararnos vivos para Cristo, vivos para Dios. Todo lo que sea que tenga que ver con Dios y yo que tenga que hacer para Dios, ahí es donde yo tengo que actuar. Pero cuando viene algo que tiene que ver con el pecado, yo tengo que rechazarlo. Y es mi decisión. Amén. Por eso que el apóstol Pablo dice, ustedes considérense. Así vosotros, ¿ves? Así también vosotros, le está diciendo. Ya Dios hizo su obra. Ya tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está permitiendo que ustedes hayan nacido de nuevo, que se haya dado el proceso de regeneración en ustedes y están en un proceso de santificación, pero ustedes también tienen que hacer lo suyo. ¿Y cuál es lo nuestro? Dice el apóstol Pablo, tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero eso sí, vivos para Dios. Cuando algo haya que tiene que ver con Dios, nosotros debemos ser los primeros en levantar la mano, los primeros en estar allí. Pero cuando algo tiene que ver con el mundo, con el pecado, nosotros más bien decimos, no, eso no es conmigo. Y rechazarlo rotundamente. Amén, hermanos. Y esa es nuestra decisión. Versículo 12 dice, otra decisión nuestra. No dejes que reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es mi decisión. Porque el pecado está a la puerta. Pero dice que el pecado no se va a enseñorear de mí. Y que yo voy a tener autoridad sobre él. Amén, hermanos. Por lo tanto, en mí también está lo que dice el versículo 12. No voy a dejar que el pecado reine en mi cuerpo mortal. ¿El pecado está en nuestro cuerpo mortal? Sí está, pero no debe reinar. Amén, hermanos. El pecado está en nuestro cuerpo mortal, pero no debe reinar. No debe tomar el gobierno de nosotros. ¿Quién debe tomar el gobierno de nosotros? El Espíritu Santo, porque Él siempre nos va a guiar a toda verdad. Él siempre nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Entonces esa es decisión. No dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Y mire, dice, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. A veces somos rápidos para obedecer lo que nuestra concupiscencia nos pide, hermano. Pero somos lentos para obedecer lo que el Espíritu Santo nos pide. Amén. Por eso que el jueves decía, ¿no? A los que estuvieron el jueves. Decía que era mejor. Yo me alegré con los que decían, al mall iremos, ¿no? Y la palabra que dice,
Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hay de aquellos que en lugar de estar en la iglesia están en el mall ahora, ¿no? O no sé en qué lado, sabiendo que aquí el pueblo de Dios se ha juntado para adorar a Dios, ¿no? Y eso también es pecado, por si acaso. El saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿qué dice la palabra? Es contado por pecado. Quizás cuando hablamos de pecado solamente nos estamos pensando, emborracharme, adulterar, fornicar, drogarme. No, no, no. También cosas buenas que como hijos de Dios debiéramos hacer y no hacemos, también es contado por pecado, dice la palabra. Y el Espíritu Santo también en esas cosas nos va a guiar. No pensemos que el Espíritu Santo solamente va a tomar control en nosotros cuando de pronto está acechándonos el pecado del adulterio, de la fornicación, de la droga. No, no, no. El Espíritu Santo también nos va a abordar cuando nosotros no tenemos ganas de venir a la iglesia, cuando nosotros no tenemos ganas de orar, de leer la palabra o de cumplir con el mandamiento de Dios, de dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. También el Espíritu Santo va a actuar ahí. Y continuamente nos está diciendo lo que dice su palabra, pero nosotros no le estamos haciendo caso. Y eso es contado por pecado, dice la palabra. Por eso no debemos dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Y mucho más aún que le obedezcamos, ¿verdad? ¿Sí? No le obedezca. El apóstol Pablo, en lugar de obedecer a su cuerpo, ¿qué hacía? Él decía, yo golpeo a mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Pero nosotros a veces, en lugar de golpear a nuestro cuerpo, le damos, ¿no? Y no lo ponemos por servidumbre, sino nosotros somos siervos de nuestro cuerpo. Pide muchas cosas y de pronto nos dejamos arrastrar por eso. ¿Qué más debemos hacer? Ahí mismo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿no? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A esto se le llama el principio del reemplazo. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes de conocer al Señor, nuestros miembros estaban siendo usados por la iniquidad, por la injusticia, por el pecado. Y hoy en día, como hijos de Dios, como muertos al pecado, nuestros cuerpos deben ser presentados para Dios, como instrumentos para Dios. Y para que eso se dé, yo tengo que reemplazar todas esas actividades a las cuales antes le daba mucha importancia y quizás le ponía mucho de mi energía. Ahora, así como lo hacía para esas cosas de iniquidad e injusticia, ahora también debe hacer lo mismo con las cosas de Dios o con las cosas espirituales. ¿Cuántos se quedaban hasta la madrugada, no? En la fiesta y no les daba sueño, ¿verdad? Y ahora vienen acá, no pasan ni media hora y ya están que se caen ahí en la silla. O vigilia, no, porque me da sueño, yo no voy a la vigilia. Y antes, 5 o 6 de la mañana llegabas a tu casa y todavía dices, vamos a seguirla. ¿No? Por eso el apóstol Pablo dice eso. Si antes, versículo 13 nuevamente dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presenten vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, hay que cambiar, hay que reemplazar. ¿Sí? Si nosotros no queremos que nuestra naturaleza siempre nos esté ahí tentando y nuevamente queriendo jalar hacia el pecado, reemplacemos pues. Reemplacemos, ahora démosle bastante espacio para la casa de Dios.
Dice también la palabra que el ocio es madre de todos los vicios, de los males, ¿verdad? A veces cuando venimos a los caminos del Señor ya muchas cosas dejamos de hacer, pero reemplaza esas malas cosas que antes hacía, ese tiempo que dedicabas para esas cosas malas, reemplázalo con ahora cosas buenas. Sírvele al Señor, ven a la iglesia, no tengas mucho tiempo libre, hermano. Ese es el principio del reemplazo. Si antes tenía mucho tiempo y lo ocupaba en cosas donde mi cuerpo se dedicaba a hacer cosas pecaminosas, pues hoy en día más bien hago cosas buenas para Dios. Ayuno, oro, vigilo, leo la Biblia, de tal manera que así yo pueda reemplazar, porque mi naturaleza, como está caída, siempre va a tender hacia lo malo, siempre va a tender hacia el pecado. Entonces, para que mi cuerpo esté, como dice, ocupado, si se quiere, mi mente esté ocupada, entonces me dedico más a las cosas de Dios, busco más las cosas de Dios, de tal manera que no hay espacio para las otras cosas que antes pues practicaba. Amén. Quizás eso pudo haber sido parte del éxito que puedo haber tenido frente al pecado, ¿no? Cuando yo me convertí, así nomás, no me ocupaba en otras cosas más que en las cosas de Dios, aparte de trabajar, por supuesto, ¿no? Pero el tiempo suficiente y lo demás, básicamente en lo que tenía que ver con las cosas de Dios. Versículo 14, para terminar, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, no se debe enseñorear de nosotros. ¿Sabe por qué? Ahí lo dice el apóstol Pablo: porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ahora, ¿qué era la ley? La ley era algo escrito, externo, y que la ley nunca pudo hacer nada perfecto con el hombre, ¿sí? Sirvió de algo, sí, sirvió para sacar a la luz el pecado, sirvió como un ayo para llevarnos a Cristo, sí, pero no pudo perfeccionarnos, cosa que sí es posible en el poder de Dios, que es la gracia también de Dios, el poder, el jari de Dios. Esa gracia poderosa es la única que ha podido hacer algo sobre nosotros, pero la ley no. El apóstol Pablo dice eso, versículo 14: el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, porque la ley nunca pudo hacer nada por esto. Y el apóstol Pablo en Gálatas lo explica con lujo de detalles, que en algún momento lo podemos estudiar, ¿no? Pero sin embargo dice: estamos bajo la gracia. Ahora, cuando habla de la gracia, no está hablando, sí, del favor inmerecido que Dios ha hecho con nosotros, porque estando muertos en delitos y pecados, sin embargo dice la palabra, Él murió por nosotros y nos salvó. No mereciendo nada, Él nos dio, nos extendió su mano y nos sacó del pozo cenagoso del pecado. Pero está hablando también de ese charis, que es la gracia, el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Cosa que un psicólogo no pudo hacer, cosa que no pudo hacer, el poder de Dios sí lo pudo hacer con nosotros, hermanos. ¿Cuántas personas han pasado por procesos terapéuticos para sacarlo de depresiones, para sacarlo de drogas, para sacarlo de alcoholismo, y no han podido, hermano? Pero han venido a Cristo y en un abrir y cerrar de ojos fueron completamente transformados. Porque la ley no es suficiente para cambiar al hombre. La ley no tiene poder para cambiar al hombre, pero la gracia de Dios sí. Amén, hermanos. Y nosotros, gracias a Dios que estamos bajo esa gracia. Así que movámonos siempre bajo esa gracia, mis amados hermanos. Dejemos que esa gracia de Dios, tanto como favor y también como poder, siga obrando en nuestras vidas, porque es la única manera de salvaguardarnos del pecado, porque el pecado está ahí asolándonos, está ahí acechando contra nuestras vidas. Pero como dice la palabra, esto debe cumplirse, y esto depende de Dios, pero también depende de nosotros. Dios ya hizo su parte a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Ya hay una obra espiritual que está ahí en las regiones celestes para nosotros tomarla, pero también hay una obra nuestra en el plano natural, que es lo que decía a partir del versículo 11, 12, 13 y 14. Amén, hermanos. Así que oremos para que el Señor nos ayude a poder vivir fuera, alejado del pecado, y más bien que vivamos, valga la redundancia, vivos para Dios en todo momento. Amén. Póngase en pie, mi amado hermano, para poder darle gracias al Señor y pedirle que Él nos ayude también. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque por tu palabra podemos saber que hemos sido libertados del pecado, y por lo tanto el pecado ya no puede enseñorearse en nosotros, que tú has hecho esa obra a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Pero también nosotros necesitamos hacer nuestra parte, lo que nos corresponde, Señor. Como dice tu palabra, tenemos que declararnos muertos para el pecado. No debemos dejar que el pecado reine en nosotros. Debemos aplicar el principio del reemplazo, que nuestro tiempo que antes usábamos para las cosas del mundo, para las cosas pecaminosas, hoy las podamos usar para cosas que te agradan, para cosas que tienen que ver contigo, Señor, y de tal manera que el tiempo de ocio no nos lleve quizás a cometer o a caer en ese pecado que tanto tú nos pides que nos alejemos y que ya no volvamos a ese pecado, Señor. Por eso dice tu palabra rotundamente que no podemos persistir en pecar, aún creyendo que de esa manera tu gracia va a sobreabundar, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, y que esta palabra que nos aclara conceptos espirituales, teológicos en nosotros, nos ayude a vivir una vida victoriosa, Señor. Que no tenemos excusa para estar cayendo a cada momento en el pecado, sino que, como dice tu palabra, nosotros nos vamos a enseñorear, que nuestro deseo va a ser sobre Él, y nos vamos a enseñorear del pecado y no Él de nosotros, Señor. Gracias porque ese es tu deseo, porque esa es tu voluntad, y porque tú has hecho todo lo necesario en el plano espiritual, poniendo a tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que sea ese Espíritu guiándonos en todo momento a toda verdad, guiándonos en todo momento a hacer tu voluntad perfecta, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, poderoso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos.